de Francisco, ¿dónde se encuentra? Don Emerson, lo necesitamos para grabar. Don Emerson de Francisco. Qué pena. Buenas tardes a todos nuestros televidentes, a la producción, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Ramos. Hoy no va a estar presentando Emerson de Francisco porque producción, tras una buena gestión con el Centro Nacional de Memoria Histórica, tras comunicarse varias veces, logró conseguir una entrevista con Jenny Lopera, la directora del Centro Nacional de Memoria Histórica. Así que Emerson de Francisco en este momento se encuentra entrevistando a la señorita Jenny. Así que vamos con nuestros titulares del día de hoy. Para este programa y bajo órdenes de producción, Emerson de Francisco se encontrará en las instalaciones del Centro Nacional de Memoria Histórica para realizar una entrevista a la señora Jenny Lopera, directora del Centro Nacional de Memoria Histórica. Además, sabremos más sobre la situación del conflicto armado que ha vivido el país y que aún sigue viviendo. Y por otra parte, conoceremos más a fondo el papel del Centro Nacional de Memoria Histórica. Muchas gracias, titulares. Bueno, como diría don Emerson, con el patrocinio de... Si en su caso usted presenta problemas con sus familiares por la diferente ideología que presentan, diferentes decisiones que quieran tomar en su casa, y ve usted que tiene un buen conflicto en su hogar, si es así, comuníquese con Procesos de Paz Colombianos, los únicos en el mundo en que esos procesos simplemente se queden en un papel. Y con el patrocinio de Procesos de Paz Colombianos presentamos la siguiente nota. Como ya lo decíamos, hoy va a ser una ocasión especial para este noticiero, pues don Emerson de Francisco se encuentra en el Centro Nacional de Memoria Histórica entrevistando a la señorita Jenny Lopera, directora del Centro Nacional de Memoria Histórica. Así que estamos contigo, Emerson. Estamos con Jenny Lopera, directora para la construcción de la memoria, a la cual le realizaremos una entrevista el día de hoy. ¿Sigue, Jenny? Sigo. Un placer tenerte en nuestro noticiero. Infórmenos, será el número 3 de los noticieros ya realizados. Presento, mucho gusto, Emerson de Francisco. Hola Emerson, ¿cómo estás? Vamos a Un realizar... saludo a todos. Perdón. Vamos a realizar las preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál es tu función en esta institución? Actualmente yo soy la directora para la construcción de la memoria histórica en el Centro Nacional de Memoria Histórica. ¿Cómo crees que tu función ayuda a nuestra sociedad, ya sea pues a las víctimas o al ciudadano a pie? Esto es una función de todos los días. Aquí hay un equipo de profesionales muy comprometido y convencido de que la construcción de la memoria histórica es la posibilidad para que el país pueda conocer lo que sucedió, comprender por qué sucedió, pero sobre todo trabajar para que estos hechos no se vuelvan a repetir. Entonces nuestra labor es fundamental para el país. Ok. La tercera pregunta es, ¿cuál es tu pensamiento frente al conflicto armado que ha presentado el país en toda su historia? Es un conflicto de muchos años, complejo de comprender porque ha tenido múltiples actores armados y es un conflicto doloroso. Hay más de 9 millones de víctimas hoy en Colombia y siguen habiendo hoy víctimas del conflicto armado en Colombia. Entonces es una situación que no termina, pero que bueno, que aquí estamos desde el Centro Nacional de Memoria Histórica trabajando para que estas historias se conozcan, para que estas víctimas a partir de la construcción de su memoria puedan también sentirse reparadas y apoyar estos liderazgos que muchas de estas víctimas ya hoy no son víctimas. Ellos también dicen, yo soy sobreviviente, yo no quiero que me llamen más víctima, quiero ser sobreviviente, y esas historias de estos sobrevivientes el país y el mundo entero las debe conocer. Ok, ¿cuál es tu opinión y cuál crees tú que es el papel que juega las víctimas del conflicto armado, los sobrevivientes del conflicto armado en Colombia? ¿Tú crees que son importantes para el país? Son fundamentales. El país tiene un anhelo de paz desde hace mucho tiempo y las víctimas son el centro precisamente y la posibilidad para construir paz, porque las víctimas nos han enseñado de resiliencia,
nos han enseñado de resistencia, pero nos han enseñado también de perdón, nos han enseñado de reconciliación. Entonces las víctimas nos dan un ejemplo muy grande todos los días al país de por dónde debe ser el camino, por donde debemos de transitar para poder llegar a tener un país en paz como el que todos siempre hemos querido tener. Hemos visto ya en años anteriores en Colombia que se ha querido hacer siempre un proceso de paz, tanto con guerrillas, que son las principales creadoras del conflicto armado en Colombia. Hemos visto pues con el M-19 que se realizó un proceso de paz. También en el 2016 vimos el proceso de paz que hizo Juan Manuel Santos con las FARC. ¿Tú crees que a pesar de que todos estos conflictos armados y que aún presenta Colombia este conflicto armado, ¿tú crees que Colombia algún día será una sociedad de paz? Colombia construye paz ya en medio del conflicto armado y las víctimas nos dan muestra de eso. Cuando las víctimas con sus victimarios se encuentran y dan perdón a sus victimarios, allí estamos ya construyendo paz. Colombia es un país que construye paz en medio del conflicto y yo creo que identificar eso y reconocer eso nos da a entender que efectivamente este es un país que quiere la paz, anhela la paz y que debemos de seguir trabajando en ella porque hay personas que todos los días se levantan con ese anhelo y ejercen liderazgo para la construcción de la paz en sus comunidades. Entonces yo creo que sí es posible. Hemos visto que en Colombia se han presentado muchos índices de la violencia que ha generado el conflicto armado. Hemos visto que a pesar de que el conflicto armado es un papel fundamental que juega en el cambio de la sociedad, que da un giro de 180 grados a lo que es el país y su diversidad cultural y todo lo hermoso que es Colombia, ¿tú crees que el conflicto armado puede ser uno de los principales ejes, uno de los principales actores que ha cambiado la sociedad colombiana? Sin duda, el conflicto armado ha tocado las venas de este país. 9 millones de víctimas lo dicen, más de 5 millones de víctimas fuera del país, ¿sí? Este es un drama que todavía muchas personas hoy viven, y no solamente el conflicto armado, el narcotráfico también, la violencia urbana, o sea, una cantidad de fenómenos de violencia que siguen azotando la ciudad, los campos colombianos, y ha hecho que la sociedad colombiana, pues, digamos, transite por espacios de dolor. Pero insisto, ese mismo dolor a muchas personas también les ha dado la posibilidad hoy de ser, de querer construir paz. Y eso es lo que nosotros no se nos puede olvidar. En medio del dolor, cómo transformar ese dolor. No es olvidar, porque las víctimas, ellas siguen buscando a sus hijos desaparecidos. Tampoco es borrón y cuenta nueva y pasar la página, pero sí cómo aprendemos a caminar sin tanto dolor. ¿Sientes tú que el Centro Nacional de Memoria Histórica ha hecho, que pues desde mi parte considero que sí ha generado un gran cambio en sociedad, pero tú como directora, ¿sientes que en verdad el Centro Nacional de Memorística ha ayudado a la sociedad? El centro cumple una labor muy bella y yo creo que la sociedad colombiana sí se lo reconoce, pues bella en el sentido de que ha permitido que las comunidades se visibilicen, que los líderes puedan también salir y contar sus historias, que las comunidades sean reconocidas nacional e internacionalmente. Y eso ha permitido también transformaciones de realidades sociales, comunitarias, de territorios. Entonces, indudablemente, la labor, el papel del Centro Nacional de Memoria Histórica como aporte a la construcción de la paz, la reconciliación en Colombia es fundamental, como también lo hacen otras entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas y todas las que se han creado en el marco de la justicia transicional. Finalmente, toda esta política que emprendida por el Estado, por el gobierno colombiano, lo que promueve y busca es precisamente cómo seguir avanzando en la reparación de las víctimas y poder, digamos, poder llegar a través de la reparación, y pues también hay que buscar otros escenarios de cambios y realidades sociales, indiscutiblemente, pero aquí estamos dando pasos muy grandes para poder continuar caminando hacia esa paz. Ok, y bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti. En esta entrevista, en verdad es para mí un honor estar en esta institución y más contigo y pues, con las personas que estuvieron tras todo esto.
Los queremos invitar a que conozcan del Centro Nacional de Memoria Histórica, www.centrodesmemoriahistórica.gov.co. Allí se van a encontrar los procesos que adelantan las víctimas del conflicto armado en Colombia, por ejemplo, las iniciativas de memoria histórica, videos, documentales, también las investigaciones que ha adelantado el Centro Nacional de Memoria Histórica para la construcción de la memoria histórica del conflicto armado en Colombia. Entonces, muy invitados para que conozcan la labor del Centro Nacional de Memoria Histórica, que gracias a ti. Y bueno, muchísimas gracias por ver el noticiero del día de hoy. Y que no se nos olvide, que Dios los perdone. ¿Listo? Muy bien. Y bueno, considero que no hay que hacerle un final a este video, no hay que generarle ya un final a este video, pues porque ya Emerson de Francisco lo hizo con la señorita Jenny allá en el Centro Nacional de Memoria Histórica. Pero sí debo agradecerle primero a nuestros televidentes por vernos y segundo al Centro Nacional de Memoria Histórica por permitirnos esta entrevista. Muchísimas gracias por brindarnos el espacio, el apoyo y todas las herramientas para poder ingresar y para poder realizar esa entrevista. Un saludo a la señorita Jenny Lopera y a don Weimar Guarín por todo el apoyo que nos brindaron a producción, a don Emerson allá y a mí, Andrés Ramos. Y como diría Emerson de Francisco nuevamente, que Dios los perdone. Wow, ey, esperen, por favor, ya dejen esas cámaras y esos micrófonos ahí. Faltó grabar una parte, ¿ok? Ok, nuestros televidentes, quería decirles algo. Y vienen más programas, viene mucho más para este canal, viene mucho más para el noticiero Infórmenos con Emerson de Francisco y personajes nuevos que vendrán más adelante. Muchísimas gracias y ahí nos vemos.